Candia sea el mejor ejemplo de comensalismo que tiene dentro de nosotros los humanos. Sin embargo, la inhibición de la TH17, la inhibición de la TH1, estas dos vías y por ende la 22, esto es lo que va a hacer que prolifere la Candia. Por esos medicamentos que bloqueaban la IL-17 no era extraño que sobreviviera un aumento en los niveles de Cándida. Pero ¿cómo hacen para que pueda persistir el ser humano sin ausencia de TH17? Simplemente compensa con la línea T22 y con la línea T9, que es como la vía de circulación alterna, y por eso es que las cándidas se autolimitan ahí. Sin embargo, en Malassezia eso no es tan sencillo. Malassezia es un hongo mucho más complejo. Ustedes conocen su periodo de estar en la piel. Tiene una activación neutrofílica súper interesante y esta respuesta ya no está mediada directamente por las vías celulares, sino la activación de las células macrofágicas. Por eso la Malassezia en estas células dendríticas y la estimulación de las células dendríticas en los pacientes con VIH tiene una relevancia especial, porque en la ausencia de esto es lo que hace la proliferación. Y así yo les puedo hablar de los dermatofitos. Cada uno de los hongos se ha podido discriminar cuáles son las vías metabólicas, cuáles son las vías inmunológicas por las cuales ellos se activan o no. En los pacientes que tienen trasplantes de órganos, la disminución, hay dos tipos de disminución de respuesta inmune. Uno, la que es obvia, que es una respuesta inmune celular tipo TH1 para que el órgano pueda recibir. Pero hay dos periodos de inducción. Uno que se usa con timoglobulina, y al colocar timoglobulina lo que estoy haciendo es acabando todas las células T. Aquí no es TH1, TH2, TH0, TH9, es todas. Y hoy la tendencia en todos los médicos que pueden trasplante es, para evitar el rechazo, colocar al 100% timoglobulina. Y eso ustedes lo deben saber, porque si están ante esa presencia, no solamente se bloquea un tipo de respuesta inmune, que era la TH1, que es la que veamos con el tratamiento convencional, sino la 1 y la 2. Eso hace que en los pacientes tengamos un fenómeno de la aparición de esos hongos, ya sea superficial, profundo, o que tienen compromiso sistémico. Y básicamente resalto el criptococo, los coccidioides en algunas partes de América Latina, los histoplasmas altamente prevalentes en los climas templados, y el aspergillus, que es un hongo que por su disminución en la respuesta a los antifúngicos elimina a todas las personas, es mortal. Esto es bellísimo, porque desde el punto de vista de nosotros, tratar estos hongos, digamos, es un reto terapéutico, pero el Fusarium, que voy a hablar un par de palabras, que es tal vez el más fácil para diagnosticar, es el más difícil para tratar. Y es cuando una persona, estamos ante una fusariosis, prácticamente por el mismo hongo y por la misma condición, es antesala a un desenlace fatal. Por eso en los pacientes con trasplante podemos ver lesiones como estas de tinnias corporis, que son diseminadas, en donde está el KOH presente, los hongos en toda la piel. Tenemos lesiones en el cuero, son mucho más intensas, se compromete más las uñas, hay compromiso de uñas, pelo e ingles, que uno no vería en un paciente inmunocompetente. En este tipo de tinnias en los pacientes trasplantados son diseminadas y son por el mismo hongo, no por hongos distintos como nos enseñaron, que tradicionalmente uno es en las uñas, otro en la piel, otro en la tiña. Este es el mismo hongo que está comprometiendo en todos los sitios. La Cándida, mensaje súper claro. Recuerden que el KOH no es ningún colorante. Yo no sé de dónde sacaron que el KOH es que colorea un hongo. El KOH es un hidróxido de potasio. Lo que hace es romper la queratina y expresar los hongos. Los KOH no nos dicen si es albicans o no es albicans. Lo que nos dice si es albicans o no es albicans es la prueba de tubo germinal, gemación o prueba de ramificación. Y con esas pruebas es que nosotros podemos determinar si estamos ante una albicans, y siempre que diga Cándida spp es Cándida no albicans. No fluconazol para eso, por favor. No fluconazol para eso. No para todo es fluconazol. El mundo de la micología médica antes era un poco de hongos y se reducía en anfotericina y fluconazol, no más. Lo que no se le daba anfotericina se le daba fluconazol y viceversa. Eso es mucho más allá.
Y en esta cándida es súper interesante porque los fenómenos de Muget, de intertrigo, de candidiasis atrófica, de candidiasis hiperplásica son muy interesantes, pero recuerden que los pacientes trasplantados es la cándida atrófica, la glositis romboidea, la manifestación más frecuente de esta cándida. La malacesia pues tiene lo que ustedes conocen como estas lesiones dérmicas. En este caso está asociado a, por ejemplo, a una foliculitis por Pityrosporum. Suele darse en el primer año del trasplante. Generalmente está relacionado con uso de antibióticos previos, y en los pacientes con trasplante de riñón, generalmente con rechazo del órgano. Cuando se hace rechazo del órgano se colocan esteroides y la malacesia empieza a tomar un punto importante. La cándida siempre, la malacesia después. Los criptococos, básicamente el contacto ambiental, pero recuerden que nosotros en la universidad siempre enseñaban que los criptococos y las palomas, pero el criptococo que más tiene prevalencia en los pacientes trasplantados es el criptococo que está en los troncos secos de los robles y de los eucaliptos. Esa que es la variedad Gatti, no tiene nada que ver con los gatos, es una variedad que está en los robles, es donde más se relaciona la infección fúngica, y hay muchas literaturas sobre cómo evitar viajes a zonas maderables y este tipo de cosas para evitar este tipo de infecciones. Son lesiones que pueden variar en su característica, desde lesiones que son exofíticas, lesiones que son diseminadas, similares a un molusco contagioso, y muchas más de estas. Estos son casos, por ejemplo, de un paciente con cirrosis, en donde esta lesión, que se interpretó por mucho tiempo como un eritema asociado como una celulitis, lo que se encontró era que todo era un criptococo y básicamente relacionado con una actividad maderera, de madera. Las infecciones por Trichosporum son mucho más altas, y voy a pasar rápido por acá porque quiero hablarles algo de Aspergillus. El Aspergillus, su nombre lo deriva de lo que es similar al Aspergillus, al aspersor del agua bendita. Los que han ido alguna vez a misa, eso con lo que se coloca el agua bendita, de ahí viene su nombre. Es un hongo absolutamente ambiental, es un hongo que siempre todos vamos a respirar, y en los pacientes inmunocomprometidos es muy importante. ¿Por qué quiero que ustedes como dermatólogos lo reconozcan? Porque esto no es solamente tomar la biopsia. Si nosotros no hacemos el cultivo y las coloraciones, y cuando vemos las hifas, y las hifas están setadas a 90 grados, nosotros debemos pensar en que estamos ante un Aspergillus. Y esto es fundamental, porque el tiempo de respuesta de matar a un paciente es de 1 a 2 semanas que antecede. El Aspergillus en los pacientes trasplantados es una infección que tiene un desenlace siempre fatal. Por eso es que nosotros tenemos que pensarlo. Y lo mismo sucede con la mucormicosis. Pero afortunadamente hay el mucor, el Aspergillus, tienen hoy nuevas opciones de tratamiento. Tiene un medicamento que se llama Cresemba, y hay un medicamento que se llama Posaconazol, que son activos contra estos hongos. Y lo que antes considerábamos no tratable lo podemos tratar, sobre todo el Fusarium, sobre todo los mucor y el Aspergillus. Recuerden que los mucor, las hifas se secan a 45 grados, en los Aspergillus a 90 grados. Y estas lesiones, cuando nosotros las vemos, pues son básicamente fatales de los pacientes. El problema es el Fusarium, y me queda un minuto para hablar del Fusarium. Y el Fusarium es muy interesante porque está relacionado con la puerta de entrada con las uñas. El Fusarium, hay Fusarium solanae, que es Fusarium de la papa, y hay Fusarium que viene del trigo, de las actividades agrícolas. El Fusarium es un hongo que está en la tierra y está en los vegetales. Cuando los campesinos recogen, hacen estas onicomicosis que ustedes conocen mejor que yo, que no responden a los tratamientos convencionales y que la gente sufre mucho. Hagan un trasplante de médula ósea a este paciente con un hongo en la uña y lo matan. Y ese es el mensaje que les traigo a ustedes. Los hongos en las uñas no son inocuos. Nosotros los clínicos, nosotros los internistas, los infectólogos, los hematólogos, creemos que un hongo en la uña es algo que se cura con corta uñas o con cremitas. Pero cuando usted está enfrentado como dermatólogo a este tipo de micosis, si es por Fusarium, y usted no ha tratado, no ha hecho el diagnóstico y lleva a ese paciente un trasplante de médula ósea, por ese Fusarium que entró por la uña, muere el paciente.
Y son muchos los casos de esta relación entre fusariosis y desenlaces fatales. Tenía mil cosas para decirles, pero no voy a poder decir. Muchas gracias, nada más. Hasta luego.